Le invito a abrir la palabra de Dios en el Evangelio de Marcos, el capítulo 13. Hoy concluimos con este capítulo y usted va notando que a medida que van pasando los domingos, cada domingo el desenlace fatal de Marcos se acerca estrepitosamente. Y justamente ese es el ritmo que sigue este Evangelio. Nos quiere llevar rápidamente a la cruz. Y hoy terminamos con el capítulo 13, que tiene que ver finalmente con la venida del Hijo del Hombre en gloria. Esa es la segunda parte del capítulo 13. Nosotros ya predicamos la primera parte, el versículo 1 hasta el versículo 13, y ahora es la segunda parte del versículo 14 hasta el versículo 37. Y el tema es la venida del Hijo del Hombre en gloria. La venida del Hijo del Hombre en gloria. Si tiene la palabra de Dios en sus manos, siga atentamente la lectura de ella. Pero cuando veáis la abominación desoladora de que habló el profeta Daniel, puesta donde no debe estar, el que lee entienda, entonces los que estén en Judea huyan a los montes. El que esté en la azotea no descienda a la casa, ni entre para tomar algo de su casa. El que esté en el campo no vuelva atrás a tomar su capa. Mas ay de las que estén encintas y de las que críen en aquellos días. Orad, pues, que vuestra huida no sea en invierno, porque aquellos días serán de tribulación, cual nunca ha habido desde el principio de la creación que Dios creó hasta este tiempo, ni la habrá. Y el Señor, perdón, y si el Señor no hubiese acortado aquellos días, nadie sería salvo. Mas por causa de los escogidos que Él escogió, acortó aquellos días. Entonces, si alguno dijere, mirad, aquí está el Cristo, o mirad, allí está, no le creáis, porque se levantarán falsos Cristos, falsos profetas, y harán señales y prodigios para engañar, si fuese posible, aún a los escogidos. Mas vosotros mirad, os lo he dicho todo antes. Pero en aquellos días, después de aquella tribulación, el sol se oscurecerá y la luna no dará su resplandor, y las estrellas caerán del cielo, y las potencias que están en los cielos serán conmovidas. Entonces verán al Hijo del Hombre que vendrá en las nubes con gran poder y gloria. Y entonces enviará a sus ángeles y juntará a sus escogidos de los cuatro vientos, desde el extremo de la tierra hasta el extremo del cielo. De la higuera aprended la parábola. Cuando ya su rama está tierna y brotan las hojas, sabéis que el verano está cerca. Así también vosotros, cuando veáis que suceden estas cosas, conoced que está cerca a las puertas. De cierto os digo que no pasará esta generación hasta que todo esto acontezca. El cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. Pero de aquel día y de la hora nadie sabe, ni aun los ángeles que están en el cielo, ni el Hijo, sino el Padre. Mirad, velad y orad, porque no sabéis cuándo será el tiempo. Es como el hombre que yéndose lejos dejó su casa y dio autoridad a sus siervos y a cada uno su obra, y al portero mandó que velase. Velad, pues, porque no sabéis cuándo vendrá el Señor de la casa, si al anochecer, o a la medianoche, o al canto del gallo, o a la mañana, para que cuando venga de repente no os halle durmiendo. Y lo que a vosotros digo, a todos los digo, velad. Amén. Demos gracias al Señor por su palabra. Padre Celestial, se seca la hierba, se marchita la flor, mas tu palabra permanecerá para siempre. Aquí estamos delante de ti, Señor, para
adorarte y bendecir tu sagrado nombre a través de meditar en tu palabra, escucharla, retenerla en nuestros corazones, masticarla, Señor, rumiarla, Señor, de manera, Señor, que seamos transformados por ella a través del poder de tu Espíritu Santo. Necesitamos ahora, Señor, la dirección, el poder y la asistencia de tu Santo Espíritu. Porque es cierto, Padre, yo tengo aquí un manuscrito, Señor, de esta predicación, pero solo tú tienes palabras de vida eterna. Solo tú tienes palabras para tu pueblo. Y esas palabras, Señor, no proceden de mí, sino que proceden de ti. Son las palabras del único Dios verdadero y de tu Hijo Jesucristo, a quien has enviado. Por eso ruego también, Señor, la fortaleza y la gracia, Padre, para edificar y bendecir a tu pueblo a través de adorarte y servirte en la administración de esta palabra. Que tu bendición repose ahora con nosotros. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Jesús, a lo largo de este capítulo 13, profetizó de guerras, profetizó de terremotos, profetizó de destrucción, y Jesús dijo que todo esto acontecería en esa generación. Y es interesante porque en Marcos capítulo 13, como lo aprendimos el domingo pasado, se mezclan dos eventos importantes. Recuerden que Jesús está hablando como un profeta y la usanza típica de los profetas era hablar un mensaje que en realidad contenía un mensaje para la audiencia original, pero también un mensaje que tendría un cumplimiento futuro. Entonces, en Marcos capítulo 13 tenemos el evento profetizado de la destrucción de Jerusalén y el templo, que se cumple en esa generación. Recuerden ustedes que una generación dura más o menos 40 años. Esto Jesús lo predica probablemente en el año 30 y en el año 70 es la destrucción del templo y de Jerusalén, 40 años. Y luego tenemos la otra parte de este mensaje que se conoce como el Sermón del Monte de los Olivos, este mensaje que trata acerca de la venida del Hijo del Hombre, la venida del Hijo del Hombre en gloria. Y Jesús dice que todas estas señales van a tener un cumplimiento en esa generación. Y así también lo presenciaron los propios apóstoles y discípulos de Cristo. Por ejemplo, Pablo en Romanos capítulo 16, versículo 25 al 26, Pablo dice que el Evangelio ya se había predicado a todas las naciones. Cuando Pablo dice en Romanos 16, 25 al 26, que el Evangelio se ha predicado a todas las naciones, no se está refiriendo a que el Evangelio llegó a Perú, llegó a Chile, llegó a Argentina, a Uruguay, sino que se refiere al mundo conocido. Recuerden que en el primer siglo el mundo conocido era el imperio. Todo lo que estaba dentro del imperio era el mundo conocido. Todo lo que estaba fuera del imperio era barbarie. Entonces, para Pablo, cuando dice el Evangelio se ha predicado a todas las naciones, sí, el mensaje del Cristo crucificado y resucitado llegó a todas las naciones del imperio. Y Jesús dice acá en Marcos capítulo 13 que la destrucción de Jerusalén y el templo no va a acontecer sin que antes el Evangelio haya sido predicado a todas las naciones. Pero ahí también nosotros tenemos un patrón profético que también está unido a nuestro tiempo, porque también está enseñando que la segunda venida de Cristo ocurrirá ¿cuándo? Justamente cuando el Evangelio sea predicado en todo lugar. Y eso nos permite pensar a nosotros que hay muchas señales evidentes que ya se han cumplido. Por lo tanto, la venida del Señor puede ocurrir. No, pues pastor, tengo que casarme primero. No, pues pastor, tengo que terminar mi universidad. No, pues pastor. No, la venida del Señor puede ocurrir en cualquier momento. Ninguno de nosotros puede poner una fecha, ni tampoco podemos tener por tardanza la venida del Señor. Puede ocurrir en cualquier momento y eso es lo que voy a explicar en este sermón. Entonces, cuando Jesús dice que el Evangelio va a ser predicado a todas las naciones,
y que todo esto iba a ocurrir como una señal previa a la destrucción del templo y Jerusalén. Justamente eso fue concreto en el año 70, en el año 70 después de Cristo. ¿Y qué ocurrió ahí? Jerusalén fue sitiada, Jerusalén fue derribada, Jerusalén fue destruida, el templo fue destruido, el templo fue quemado por los romanos bajo el general Tito, bajo el emperador Vespasiano. Ahora, esta gran señal para los primeros cristianos fue conmovedora y estremecedora. ¿Por qué? Porque ellos vieron el juicio de Cristo a una nación incrédula. Si quiere investigar más sobre esto, yo le recomiendo leer La guerra de los judíos de Flavio Josefo. Pero Flavio Josefo, que es el historiador que narra la destrucción del templo, Jerusalén y la gran destrucción y mortandad que ocurrió con los judíos que estaban ahí, da cuenta de lo siguiente. 1 millón de judíos murieron en el asedio. 1 millón. 97.000 fueron esclavizados, es decir, 97.000 que estaban vivos los vendieron como esclavos a otras naciones. Los fugitivos fueron crucificados. Los fugitivos fueron crucificados. Entonces, lo que había dicho Jesús con respecto a la destrucción del templo y Jerusalén tuvo un cumplimiento temprano, en el año 70. Los cristianos pudieron ver eso. Y aquellos que fueron advertidos vieron el cumplimiento de esa profecía. Ahora, sin embargo, la respuesta a la pregunta que hicieron los discípulos, ya lo recuerdan en el sermón pasado, ¿cuál pregunta? ¿Cuándo serán estas cosas? ¿Y qué señal habrá cuando todas estas cosas se cumplan? No tienen un cumplimiento total solo en el evento de Jerusalén y la destrucción del templo. Aún hay cosas que deben cumplirse. Entonces, cuando los discípulos preguntaron, dinos cuándo serán estas cosas y qué señal habrá cuando todas las cosas se cumplan, entendemos por la palabra de Dios que eso va más allá de Jerusalén y va más allá de la destrucción del templo. Entonces el pasaje de hoy nos enseña 3 cosas. Número 1, las señales previas a la venida de Cristo. Número 2, cómo será su venida. Y número 3, cómo debemos vivir preparándonos para el día que vendrá. Entonces, en eso nos vamos a concentrar ahora. Las señales previas a la venida de Cristo la encontramos desde los versículos 14 al 23. Y aquí, en esta sección del pasaje, hay 5 señales. 5 señales importantes que nos preparan para la venida del Señor. La primera de ellas, en el versículo 14, comienza así. Cuando vean, dice Jesús, cuando vean la abominación desoladora de que habló el profeta Daniel, puesta donde no debe estar, el que lea entienda. Ese es un comentario de Marcos. Ese no es Jesús que está hablando por si acaso. El comentario entre paréntesis de Marcos. El que lea entienda. Entonces los que estén en Judea huyan a los montes. La primera señal antes de la venida del Señor Jesucristo es la manifestación del anticristo. Esa es la primera señal. Entonces se dan cuenta acá de esto. Jesús está hablando de hechos históricos que van a acontecer en los días de los discípulos, está tomando elementos históricos que han acontecido, pero nos está preparando para otros hechos históricos que van a acontecer. Ese es un patrón profético. Jesús está hablando como un profeta. Está hablando de la historia cumplida, de la historia por cumplirse y de la historia que se cumplirá. Y por esa razón usa aquí este símbolo profético de la abominación desoladora. ¿Qué es esta abominación desoladora? La abominación desoladora es la que profetiza el profeta Daniel en Daniel capítulo 9, versículo 27, Daniel 11:31 y Daniel 12:11. ¿Qué fue esta abominación desoladora? Ocurrió con Antíoco Epífanes. Tuvo un cumplimiento
en el año 168 a.C. ¿Y qué hizo Antíoco Epífanes? Este pagano profanó el templo. Esto sucedió antes de la destrucción. Profanó el templo sacrificando un cerdo a Zeus. Tomó un cerdo y lo sacrificó en el altar de los holocaustos a Zeus. No contento con eso, Antíoco Epífanes incluyó prostitución religiosa en el templo. ¿Qué provocó eso? Provocó la rebelión de los macabeos. No esté pensando mal. La rebelión de los macabeos, de la casa asmoniana, que eran judíos que se rebelaron contra esta invasión y hubo mortandad. Ahí podemos ver que tuvo un cumplimiento temprano. Es decir, la abominación desoladora tiene un cumplimiento temprano con Antíoco Epífanes. Pero también la abominación desoladora tuvo un cumplimiento presente para estos judíos en la destrucción del templo. Por eso Jesús dice acá en Marcos capítulo 13, cuando vean la abominación desoladora, era algo que los judíos comprendían, es decir, cuando vean que Jerusalén va a ser sitiada, cuando vean que el templo corre peligro, cuando presencien ustedes al ejército invasor rodear la ciudad, entonces huyan, huyen. Eso también tuvo una especie de cumplimiento en los primeros 40 años del siglo I, cuando Calígula, el emperador Calígula, mandó a poner imágenes de él en el templo de Jerusalén para ser adorado. Entonces vemos, hay un cumplimiento pasado, hay un cumplimiento presente, pero hay un cumplimiento por venir, ¿o no? Sí, hay un cumplimiento por venir. Por eso estamos hablando de que hay un patrón profético. Hay un cumplimiento por venir. Y ese cumplimiento por venir apunta a la manifestación del anticristo. Apunta a la manifestación del anticristo. Te invito a abrir tu Biblia entonces a 2 Tesalonicenses, capítulo 2. Segunda Tesalonicenses, capítulo 2. Consideren los siguientes versículos. Versículo 3 en adelante. Dice, nadie os engañe en ninguna manera, porque no vendrá sin que antes venga la apostasía y se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición, el cual se opone y se levanta contra todo lo que se llama Dios o es objeto de culto, tanto que se sienta en el templo de Dios como Dios, haciéndose pasar por Dios. ¿De quién está hablando Pablo aquí? Del hombre de pecado, del anticristo. Entonces, ¿cuál será una señal previa a la venida de Cristo? Jesús dice, miren la abominación desoladora. Sabemos que ocurrió con Antíoco Epífanes, sabemos que ocurrió parecido con la destrucción del templo, sabemos que ocurrirá cuando se manifieste este personaje que la Biblia le llama el anticristo, que se opone contra Dios, que quiere tomar el lugar de Dios. Entonces, queridos hermanos, una de las señales más exactas respecto a la venida de Jesús es la manifestación del anticristo. Ahora, el apóstol Juan nos dice que el espíritu del anticristo ya opera en este mundo. ¿Cómo opera el espíritu del anticristo en este mundo? A través de gobiernos tiránicos, a través de ideologías criminales, a través de todo lo que se opone y se levanta contra el Señor y contra su iglesia. Pero Pablo acá en 2 Tesalonicenses capítulo 4 nos dice claramente que el anticristo no es una ideología, tampoco es un espíritu, tampoco es un gobierno. Pablo nos dice que el anticristo será una persona. Eso nos dice Pablo. Y Pablo le llama el hombre de pecado.
Pablo le llama el hombre de pecado el inicuo. Un hombre sin ley podría ser entonces la encarnación del poder satánico. ¿Cuándo surgirá entonces la presencia del anticristo? Pablo nos dice que en los tiempos de apostasía. En los tiempos de apostasía. Si está en 2 Tesalonicenses 4, ve por favor al versículo 8. Perdón, 2 Tesalonicenses 2, versículo 8. Y entonces se manifestará aquel inicuo, a quien el Señor matará con el espíritu de su boca y destruirá con el resplandor de su venida. Oh, sí, una de las grandes señales antes de la venida del Señor Jesucristo es la manifestación del anticristo. Y ahí la gente sensacionalista dice, cuidado, qué terrible. Pero ¿qué dice la palabra de Dios? Que al momento el Señor en su venida lo matará con el resplandor de su gloria. Entonces la palabra de Dios nos llama a qué? ¿A temer a este tipo de cosas o a anhelar la venida del Señor? Anhelar la venida del Señor. Sí, habrá apostasía en el fin de los tiempos y esa apostasía será previa a la manifestación de este hombre inicuo. Y este hombre inicuo intentará controlar, dominar con poder y con crueldad. Pero ¿qué nos dice el apóstol Pablo? Cristo lo destruirá con el resplandor de su gloria. Pablo nos dice, a quien Cristo el Señor matará con el espíritu de su boca y destruirá con el resplandor de su venida. Primera señal. ¿Habrá la manifestación de un anticristo personal? Sí. ¿Cuánto durará? Poco, porque el Señor lo destruirá con su venida. Segunda señal, versículos 15 a 18 de Marcos capítulo 13. Nos enseña esta segunda señal que previo a la venida del Señor Jesucristo habrá persecución. Recuerden ustedes que Jesús está hablando a estos cristianos judíos, ¿sí? Que van a ser perseguidos previos también a la destrucción del templo. Pero sabemos que Jesús está hablando de tanto destrucción del templo como segunda venida. Por lo tanto, la persecución previo a la segunda venida de Cristo será una señal para nosotros los cristianos de hoy. ¿La iglesia es perseguida hoy día? Sí. Cientos de hermanos nuestros mueren cada día, son ejecutados. La iglesia es perseguida. La iglesia sufre persecución por gobiernos tiránicos. Por lo tanto, es una señal previa a la segunda venida de Cristo, por cierto. Sí. Ahora, este tipo de persecución aumentará, aumentará con la manifestación del anticristo. Y este tipo de persecución aumentará de tal manera que se transformará en tribulación. Por eso, ¿cuáles son las señales claras previas a la venida de Jesús? Manifestación del anticristo, persecución, tribulación. ¿Habrá tribulación en los días finales previos a la segunda venida de Cristo Jesús? Sí. Vamos por favor a Apocalipsis capítulo 20. Para los que quedaron esperando Apocalipsis, vamos a Apocalipsis capítulo 20. Amén, ayúdanos Señor. Mientras tanto, un spoiler. Apocalipsis capítulo 20 dice, vi un ángel que descendía del cielo y con la llave del abismo y una gran cadena en la mano, y prendió al dragón, la serpiente antigua, que es el diablo y Satanás, y lo ató por 1000 años. Entre paréntesis, dentro de la teología reformada, eso ocurrió ya. Eso ocurrió con la victoria de Jesucristo en la cruz y con la resurrección. Satanás está atado. Y esa es la razón por la cual el evangelio puede ser predicado libremente a todo el mundo. Eso ya ocurrió. Satanás ya ha sido atado. Está atado y esa es la razón por la cual el evangelio triunfa. Por lo tanto, si Satanás ha sido atado, quiere decir bíblicamente que estamos viviendo los 1000 años o el milenio. No son 1000 años literales, no, sino que se habla de un tiempo
especial donde el Evangelio triunfa, donde el Evangelio está siendo predicado. Versículo 3 dice, y lo arrojó al abismo y lo encerró y puso su sello sobre él, para que no engañasen más a las naciones, hasta que fuesen cumplidos 1000 años. Y después de esto debe ser desatado por un poco de tiempo, un poco de tiempo. Vamos entendiendo entonces, una de las señales previas a la venida de Jesucristo será que Satanás en los últimos días será desatado, desatado. ¿Y para qué será desatado? Para engañar a las naciones, como dice Apocalipsis capítulo 20, para intentar una revuelta contra Jesús y contra su iglesia. ¿Qué va a ocurrir entonces? El Señor en su venida los destruirá. ¿Te das cuenta? Sí, se nos habla, se nos dan señales de estas cosas de los últimos tiempos, pero también las escrituras nos llaman a confiar en el reinado soberano de nuestro Señor Jesucristo. ¿Habrá tribulación? Sí, habrá tribulación. Y esa tribulación está asociada entonces a manifestación previa al anticristo, persecución y un breve tiempo de tribulación. Y un breve tiempo de tribulación. Vamos a Apocalipsis capítulo 13. Quienes esperaban Apocalipsis deben regocijarse en esto, hermano. Vamos a Apocalipsis capítulo 13. Dice, versículo 6. Y abrió su boca en blasfemias contra Dios para blasfemar de su nombre, de su tabernáculo y de los que moran en el cielo. Y se le permitió, escuche bien esto, se le permitió. La bestia, el dragón, el anticristo no tienen ningún poder inherente. Se le permitió. ¿Quién lo permitió? El Dios todopoderoso y soberano. Se le permitió, versículo 7, hacer guerra contra los santos y vencerlos. Hacer guerra contra los santos y vencerlos. También se le dio autoridad sobre toda tribu, pueblo y nación. Pero regocíjate en el versículo 8. Y la adoraron todos los moradores de la tierra, cuyos nombres no están escritos en el libro de la vida del Cordero, que fue inmolado desde el principio del mundo. Sí, los santos pueden ser vencidos, pero los santos no adoran a la bestia. Sí, los santos pueden ser asesinados. Sí, los santos pueden ser martirizados. Sí, los santos pueden ser perseguidos, ejecutados por gobiernos tiránicos, por mandatarios tiránicos en cual está el espíritu del anticristo obrando hoy y en ese futuros días también. Pero ellos no terminarán adorando a la bestia. ¿Por qué? Versículo 8. Porque ellos son moradores del cielo. Porque sus nombres están escritos en el libro del Cordero de Dios, que fue inmolado desde el principio del mundo. Cuánta seguridad, cuánta tranquilidad, cuánta paz trae a nuestros corazones. Sí, hermanos. Por eso Jesús dice, engañarán si fuera posible a quién? A los escogidos. ¿Pero serán destruidos? No, no. ¿Quiénes adoran a la bestia? ¿Quiénes adoran la imagen de la bestia? ¿Quiénes adorarán la imagen del anticristo? ¿Quiénes venerarán estos poderes demoníacos? Solo aquellos que no han nacido de nuevo. Porque aquellos que han nacido de nuevo, Juan hace este contraste. Otra vez, un spoiler para los que quedaron con ganas de Apocalipsis. Juan hace un spoiler entre los moradores de la tierra y los moradores del cielo. ¿Dónde moras tú? ¿Dónde moras tú? La mira las cosas de arriba
donde nuestra vida está escondida con Cristo en Dios, y cuando nuestra vida se manifieste, entonces vosotros también seréis manifestados con Él en gloria. Es un morador del cielo, es un extranjero y un peregrino aquí, pero tu hogar residente y permanente es en la gloria del cielo junto con Jesucristo. Dice, nuestra ciudadanía está en los cielos, pero aquí somos extranjeros y peregrinos. ¿Sí? Tenemos entonces tres señales. Primera señal de la venida de Cristo, la presencia del anticristo. Segunda señal, la persecución. Tercera señal, la gran tribulación o tribulación temporal y momentánea. Cuarta señal, Marcos capítulo 13, versículo 30. Los días serán acortados. ¿Y por qué serán acortados los días? No por amor al mundo, no por amor a los bellos paisajes de este mundo, no por amor a las naciones, sino que los días serán acortados por amor de los escogidos. ¿Quiénes son esos escogidos? Los que Apocalipsis capítulo 22 nos muestra como aquellos que claman diciendo, ven Señor Jesús, ven pronto. Son aquellos que aman la venida del Señor. Son aquellos que recibirán la corona incorruptible de gloria. Eso es lo que dice el apóstol Pablo. Corona incorruptible de gloria, no solo a mí, sino también a todos los que aman la venida del Señor. ¿Cuál es la señal más gloriosa de que amamos la venida del Señor? Congregarnos cada domingo. Porque cada vez que nos congregamos, cada domingo, nos decimos unos a otros y les dice a tu hijo, vendrá el Señor, vendrá el juicio final, vendrá el fin de los tiempos. Y nosotros aquí le confesamos a Jesús como Señor y Salvador, pero en ese día todos le confesarán. Eso es amar la venida del Señor. El Señor nos da esta señal, Jesucristo, de que previo a su venida, Él acortará los días por amor a sus escogidos. Dios tiene un pueblo escogido, de toda lengua, pueblo y nación. Y la quinta señal se encuentra entonces en Marcos capítulo 13, versículo 21 al 23. Y esta señal final es el peligro de la seducción, el peligro de ser engañados, el peligro de un engaño religioso sin precedente. ¿Cuál peligro? Se levantarán falsos cristos, se levantarán falsos profetas, habrán falsas señales, pero ¿quiénes serán engañados? Si fuera posible, engañarán a los escogidos, pero ¿los engañarán? No. Si fuera posible, ¿los escogidos pueden ser engañados? No, no pueden ser engañados. Sin embargo, al pasar los días, nosotros vemos que más iglesias, más falsos maestros se levantan. Nuevos movimientos surgen. Señales por aquí y señales por allá. Falsos maestros, falsos mesías, falsos profetas. Pero esas son simplemente señales previas a la segunda venida de Cristo. Ahí están. Con eso terminamos este punto. Y ahora el texto nos prepara para pensar en su venida. ¿Cómo será la venida del Señor? ¿Cómo será la venida en gloria del Hijo del Hombre? ¿Cómo será su venida? Yo recuerdo estaba muy joven y decían, mira, no vayas al cine, que te puede sorprender la venida del Señor. Si tú eres hijo de Dios, si tú has nacido de nuevo, si tú estás unido a Cristo por su Espíritu, cree y tenlo por cierto seguro de que tu propia alma anhelará y palpitará cuando se encuentre que el Señor está cerca. ¿Sí? ¿Cómo será la venida del Señor? La Escritura
no entrega un versículo completo donde dice, esto será la segunda venida. No, la Escritura habla de la segunda venida del Señor mediante tres conceptos que son muy importantes aprenderlos. El primero es la parusía, tal vez lo han escuchado, la parusía. El segundo es Apocalipsis y el tercero es Epifanía. Esos tres conceptos, en resumen, hablan claramente de la segunda venida de Cristo. ¿Qué es la parusía? La parusía es la manifestación de la presencia real del Cristo resucitado y glorificado. Por eso se habla de la segunda venida de Cristo como la parusía. Se manifestará, ¿entiendes? Estará visiblemente presente, eso es la parusía. La segunda palabra que habla de la segunda venida de Cristo es el Apocalipsis. ¿Qué es el Apocalipsis? La revelación. También ustedes detrás mío este velo blanco, ¿no? Bueno, en el fin de los tiempos, el velo de la creación caerá. El velo de la realidad temporal caerá. El velo de la neblina temporal de nuestras vidas caerá. ¿Y quién se manifestará? El Señor glorioso. Entonces, todas esas cosas invisibles, espirituales, se harán plenamente visibles. Y el tercer término, que es el que más me gusta a mí, es la epifanía. ¿Qué es esta epifanía? Una epifanía es una manifestación gloriosa, visible y completa de la gloria de Cristo. Eso es una epifanía, una manifestación visible, gloriosa y completa de nuestro Señor Jesucristo. Tres palabras que en sí enseñan la segunda venida: parusía, apocalipsis y epifanía. Ahora, la venida del Señor Jesucristo será precedida entonces por, según lo que enseña el propio Jesús en Marcos capítulo 13, por convulsiones cósmicas. Convulsiones cósmicas. Mira por favor versículos 24 y 25 de Marcos capítulo 13. ¿Qué tipo de convulsiones? Pero en aquellos días, después de la tribulación, el sol se oscurecerá y la luna no dará su resplandor y las estrellas caerán del cielo y las potencias que están en los cielos serán conmovidas. Ahora, según todos nosotros entendemos que si cae una estrella en nuestro planeta, se acabó. ¿Es literal esto? No. Recuerden que Jesús está hablando proféticamente y cuando dice que los cielos y la luna serán conmovidos, es decir, que toda esta realidad temporal presente pasa a segundo plano porque toda la gloria del Rey será manifiesta a todo ojo. Todos los poderes temporales caerán. A los gobernadores en las Escrituras se les llama estrellas, potestades. Pero cuando se manifiesta el Señor Jesucristo en su segunda venida, ¿qué rey, qué emperador, qué presidente, qué gobernador podrá quedar en pie? Ni uno. Ante la manifestación gloriosa del Rey soberano. Por eso está hablando acá que esta segunda venida está precedida por convulsión cósmica. El cosmos será alterado. Bueno, eso es justamente lo que el apóstol Pablo nos enseña en Romanos 8, que la creación gime, ¿no? Y la creación está con dolores de partos. ¿Esperando qué? Esperando la manifestación gloriosa de los hijos de luz. ¿Por qué? Porque la creación también tendrá una glorificación, donde el pecado será quitado para siempre de esta creación. La maldición del pecado. El universo será sacudido. Todo lo que parece firme será derrumbado. Entonces esto llama profundamente nuestra atención. ¿Vas a seguir poniendo tu atención y vas a seguir poniendo tu esperanza en algo que será destruido? Pero nos dice que los elementos se arderán con fuego.
Segunda de Pedro 3:10. Dios pondrá entonces fin a las funciones normales de la creación. Y luego de eso vendrá el juicio. La segunda venida de Cristo también será visible, personal y pública. Apocalipsis 1:7 nos dice que todo ojo lo verá. Todo ojo lo verá. Muchas veces la gente fantasea con esto, dice, sí, todo ojo lo verá porque hay muchos satélites que van a estar transmitiendo en vivo. ¿Usted cree que el Señor de la Gloria necesita un par de satélites? Es absurdo. Es absurdo. Ahora, ¿por qué todo ojo lo verá? Porque en su manifestación, su gloria será evidente, su presencia personal, su parucía, su presencia personal será evidente para todos. Su presencia personal será evidente para todos. Para los incrédulos será aterradora, pero para los hijos de Dios será el día más glorioso y gozoso de toda su historia. Será una venida gloriosa. Una venida, no dos venidas. Una venida, no dos venidas. Eso significa que no hay rapto secreto. No ocurre eso. ¿Y por qué no ocurre? Porque el Señor no viene a sacar a su iglesia por un tiempo para llevársela al cielo, para estar 3 años y medio con ellos y luego para venir al fin de los tiempos. No, su segunda venida es un evento único. Es un evento único. No hay un rapto secreto porque todo ojo le verá. No hay una venida secreta porque su venida será personal y pública. Su primera venida, la primera venida del Señor, ¿cómo fue? En un pesebre, envuelto en pañales, en telas, rodeado de pobreza y de miseria, donde muy pocas personas pudieron presenciar el nacimiento de Cristo. Pero en su segunda venida, todo ojo le verá. Y aquellos que dudan, y aquellos que son indiferentes a la presencia del Señor, créanme, estarán muy conmovidos por la presencia real de Cristo. Será gloriosa, será preciosa. Vendrá en las nubes del cielo, vendrá con sus santos ángeles, vendrá con su iglesia glorificada, vendrá con voz de trompeta que despertará a los muertos, vendrá acompañado de acontecimientos, desde los primeros días de la creación. ¿Cuáles serán esos acontecimientos? Cuando venga, los muertos resucitarán. Cuando venga, sucederá el juicio final. Cuando vengan los cielos y la tierra, serán glorificados, serán transformados. ¿Cómo recibirán los incrédulos esa segunda venida? Con espanto, con terror y con dolor. Ve conmigo por un momento Apocalipsis capítulo 6. Versículo 12 dice, miré cuando abrió el sexto sello, y he aquí hubo un gran terremoto, y el sol se puso negro como tela de silicio, y la luna se volvió toda como de sangre. Se dan cuenta, no es literal, es figura profética, que habla de la conmoción del cosmos. Y las estrellas del cielo cayeron sobre la tierra, como la higuera deja caer sus higos cuando es sacudida por un fuerte viento. Y el cielo se desvaneció como un pergamino que se enrolla. Y todo monte y toda isla se removió de su lugar. Y los reyes de la tierra y los grandes, los ricos, los capitanes, los poderosos
y todo siervo y todo libre se escondieron en las cuevas y entre las peñas de los montes, y decían a los montes y a las peñas: caed sobre nosotros y escondednos del rostro de aquel que está sentado sobre el trono y de la ira del Cordero, porque el gran día de su ira ha llegado, y ¿quién podrá sostenerse en pie? ¿Te das cuenta? Será una manifestación que nadie podrá mostrar indiferencia. Tal vez aquí en el culto público tú te muestras indiferente a los medios de gracia. Tal vez aquí en el culto público tú no te conmueves por la presencia del Señor a través de los sacramentos, a través de la palabra. Pero déjame decir esto: ese día la presencia real de Cristo será conmovedora a todo hombre. La presencia real de Cristo a algunos les quebrantará gloriosamente en gozo y alegría al ver a su Señor glorificado, pero a otros les conmoverá y les quebrantará en un terror abrumador, de tal manera que dirán a las piedras: cúbranos, cúbranos de la ira del Cordero, cúbranos de la ira del Cordero. La manifestación señal de nuestro Señor Jesucristo será tan evidente y tan personal y tan real como en los días de su manifestación en su estado de humillación. Cristo estuvo presente en su estado de humillación, Cristo fue palpable, Cristo fue visto, Cristo fue oído, Cristo fue presenciado en las calles de Galilea, Jerusalén, Nazaret, las sinagogas, los campos, en medio del bote con sus discípulos, pero en ese día glorioso, esa misma presencia estará solamente envuelta en gloria. ¿Te has preguntado tú por qué entonces los cielos y la tierra ante la venida del Señor se conmoverán? Juan nos dice que verá el cielo que se enrolla como un pergamino. Sabemos que eso no es literal, ¿cierto? Pero ¿por qué los cielos y la tierra se conmoverán? Porque hasta el día de hoy, según el Salmo 19, los cielos y la tierra tienen un llamamiento. ¿Cuál es la única función de los cielos y la tierra? Cielos y la tierra cuentan la gloria de Dios. Pero cuando se manifieste la gloria invisible del Dios invisible en el rostro bendito del Señor Jesucristo, los cielos y la tierra pasan a segundo plano. No son necesarios. Y los hombres tendrán que enfrentarse a eso. Hay personas que tienen pavor y horror de las olas del mar. Hay personas cuando ven el cielo amenazante con nubes, con truenos, tiemblan. Piensen por un momento entonces, cuán aterrador será ese día para aquellos que no conocen al Señor y que por toda su vida han sido sus enemigos. Los cristianos somos los únicos que experimentamos la presencia de Dios. Y cuando tú experimentas la presencia de Dios, tú sabes que tu cuerpo no lo puede resistir. Te quebrantas. Y es tanto el quebranto que tus rodillas tiemblan. Y es tanto el quebranto que parece que tu ser va a reventar. ¿Sabes por qué ocurre eso? Que aún no hemos sido glorificados. Que aún estamos atados a este cuerpo de muerte. En ese bendito día. Oh, hermano, qué día glorioso. En ese bendito día, qué día glorioso. Cuando Él se manifieste, tú recibirás también un cuerpo y gloria
capaz de alabar a Dios con todo tu ser, con toda tu mente, con todas tus fuerzas, sin la presencia mínima del pecado en tu vida. Sí, hermano. Mientras tanto, nosotros experimentamos las muchas experiencias de los santos en la palabra de Dios. A veces, como Isaías, gritamos, ¡ay de mí! A veces, como Job, gritamos, me arrepiento en polvo y ceniza. A veces gritamos como Pablo, miserable de mí. A veces gritamos como Juan, le vi y caí como muerto. Pero aquel día solo habrá gloria. Entonces es tan importante la segunda venida de Cristo, porque su segunda venida no es solamente la consumación del reino, no es solamente la resurrección de los muertos, no es solamente el juicio final. La segunda venida es la glorificación del pueblo de Dios. Es la glorificación del pueblo de Dios. Eso nos lleva entonces a este punto final. ¿Cómo debemos vivir para aquel día? ¿Cómo debemos vivir para aquel día? Jesús nos dice, velen. Jesús nos dice, esperen. Jesús nos dice, prepárense, porque su venida será inesperada. Porque será inesperada. Jesús dice que muchos estarán comprando, vendiendo, casándose y dándose en casamiento. ¿Hay algo malo en casarse? No. ¿Hay algo malo en vender y comprar? No. ¿Hay algo malo en los pasatiempos? No. ¿Dónde está lo malo? Lo malo está cuando nosotros como cristianos comenzamos a vivir en un ateísmo práctico. ¿Qué es este ateísmo práctico? Vivo como si Dios no existiera. Me dedico a mis actividades como si Dios en realidad no existiera. Vivo el día a día sin orar, sin meditar, sin leer la palabra de Dios, sin buscar al Señor, sin comunión con Dios. Eso es una vida de ateísmo práctico. Puedo confesar el nombre del Señor con mis labios, pero eso en el fondo está demostrando que yo no vivo esperando su venida. La tengo por tardanza. Jesús nos dice, velad, velad, vigilen, velad. Y ese velad no es una actividad pasiva. Demanda atención, demanda meditación, demanda búsqueda, demanda cuidado, porque no saben a qué hora el Hijo del Hombre vendrá. Tal vez hoy sea este último sermón. No lo sabemos. El Señor vendrá. Él vendrá con voz de mando, con voz de arcángel. Él vendrá en gloria y majestad. Permíteme cerrar entonces con esta ilustración. La próxima semana, el día miércoles, se conoce en nuestro país como el feriado bancario, ¿cierto? ¿Sí? Supongamos que de tu banco preferido, donde tú tienes ahí todos tus tesoros, te envían una carta y te dicen, estimado cliente, usted ha sido un cliente tan fiel, es el mejor de nuestros clientes, nuestro banco. Y por eso nuestro banco quiere privilegiarlo, dándole una información que nadie más tendrá. Le comunicamos, estimado cliente, que a partir del 31 de enero, este banco se acoge a quiebra total. Por lo tanto, le pedimos que retire sus fondos, sus seguros, sus ahorros, porque a partir del 31 de enero del 2025 este banco se acoge a una quiebra total y todo lo retenido por el banco será usado para pagar a sus acreedores. ¿Qué harías tú?
¿Esperaría hasta el 31? ¿Qué hace? Honestamente y sensatamente, no dejaría ni un peso ahí, ni uno solo, ¿cierto? Porque ya está avisado del peligro que corre. Entonces, hermanos míos, ¿por qué ustedes, por qué nosotros seguimos invirtiendo en un mundo que va a la destrucción? No hagan tesoros donde la polilla y el orín corrompen. Hagan tesoros en el cielo, de donde esperamos cielos nuevos y tierra nueva. ¿Qué es vivir entonces esperando la segunda venida de Cristo? No dándole recursos a este mundo, no malgastando tu tiempo en cosas que tú sabes que van a ser destruidas, no gastando tu energía, los dones preciosos que Dios te ha dado, la inteligencia que Dios te ha dado en esto que es temporal y pasajero. Ocúpate entonces de velar y preparar tu corazón para la venida del Señor. Porque la historia no termina en caos. La historia de la humanidad no termina ni en caos, ni en ruina total, ni en un desastre. ¿Cómo termina la historia? Jesús nos dice, con la venida gloriosa del Hijo del Hombre. El anticristo pasará, la tribulación pasará, las persecuciones pasarán, los imperios pasarán, los reyes pasarán, los presidentes pasarán, pero Cristo se manifestará y su reinado será para siempre. Por tanto, hermanos míos, Maranata, ven Señor Jesús, ven pronto. Maranata, ven Señor Jesús, ven pronto. Que la palabra de Dios entonces y la certeza de su segunda venida conmuevan tu corazón para proponerte comenzar a vivir esperando a aquel que viene por ti. Dios te bendiga. Demos gracias al Señor por su palabra.